Muy buenas tardes, probando sonido. ¿Me escuchan? Estimados participantes, muy buenas tardes. Les habla Jesús Hernández, facilitador de la materia Marco Legal de la Auditoría Digital. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro 5. En virtud de que en este momento no se ha conectado ningún participante, vamos a dar 3 minutos e iniciamos con la presentación. 3 minutos y regreso. Bien, pasados los 3 minutos, entonces vamos a darle inicio a la presentación, a este segundo encuentro síncrono de la materia.
En la tarde de hoy vamos a conversar referente a los contratos informáticos. Vamos a conocer lo que es la ley Sarbanes-Oxley, cuáles normas son aplicables en Venezuela para la parte contable y de auditoría, y vamos a conversar referente a la segunda evaluación. Bien, vamos de inicio a ver lo que son los contratos informáticos. Estos contratos informáticos tienen por objeto, puede ser un bien o la prestación de un servicio informático, por lo que deben ser considerados contratos informáticos. O sea, es un contrato normalito, pero que es justamente para sistemas o bienes informáticos y que a su vez debe ser diferenciado de los contratos que se sirven de la tecnología informática. De esta manera, facilitar la contratación. En este tipo de contrato debe ser concretada en la fase precontractual, es decir, que en las cláusulas del contrato debe establecerse las características, las condiciones, ¿ok? Y que estén en las partes de acuerdo de lo que son las cláusulas de este contrato. En este sentido, resulta indispensable, perdón, que antes de prestar su anuencia, las partes tengan muy claro el propósito que intentan conseguir del contrato, es decir, el objeto del contrato, y que cada parte plantee de forma clara y precisa, así como detallada, las necesidades que procura cubrir con la firma del contrato, así como las posibilidades que puedan ofrecer. Veamos ahora cómo se clasifican estos tipos de contratos informáticos. Existen contratos de compra-venta, ¿ok? Asimismo, de arrendamiento, asimismo, que este es un tipo de contrato distinto, de arrendamiento con opción a compra o con opción a venta de bienes informáticos, así como de la prestación de servicios informáticos. ¿Tienen alguna duda respecto a esto, por favor? ¿Alguien conectado? Bien, comprende a los equipos y suministros, así como los componentes, accesorios, entre otros. Su presencia es similar a la de cualquier contrato de compraventa referido a otro tipo de bienes. Es decir, en los contratos normales que están establecidos en nuestro Código Civil vigente, ¿ok? Hay contrato de compraventa, contrato de arrendamiento y hay contrato de arrendamiento con opción a compra o con opción a venta. Es decir, en caso de que ese bien sea puesto a la venta mientras esté vigente el contrato, quien tenga la primera opción, quien tiene la primera opción de comprar ese bien es quien lo tiene arrendado. En este contrato existen cláusulas específicas para arrendamientos de sistema de computación, debiéndose insertar en el contratos una relación de las máquinas que se están utilizando de todas sus partes y sistemas operativos indicando su modelo, descripción, cantidad, precio de compra, el monto mensual, perdón, y el cargo mensual por mantenimiento. Existen también los contratos de prestación de servicios informáticos. Este tipo de contrato se refiere a todos aquellos trabajos que sobre determinadas materias del equipo de cómputo se realicen a un cliente. Igualmente existen los contratos de hardware en los cuales hay que conceptuar como hardware todo aquello que físicamente forme parte del equipo, mientras que los contratos de software, como dice acá, hay que diferenciar en el momento de analizar una contratación de software. Si se trata de un software base de sistema o de utilidad, aplicación o usuario, ya que este último debe responder a necesidades particulares del propio usuario. Bien, vamos a conversar un poco referente a esta ley Sabarne. Oh, le hago la lectura de esta lámina y les explico un poco. En julio del año 2002, el gobierno de Estados Unidos aprobó la ley Sarbanes-Oxley para hacer más rigurosos los controles internos de las empresas, así como restituir la confianza en el entorno financiero y comercial internacional. ¿Qué ocurre? En aquel entonces,
hubo varias estafas multimillonarias por parte de empresas reconocidas y fueron afectados los accionistas en aquel tipo de empresas que cotizaban en la bolsa de valores. Entonces, esta ley viene a colocar controles rigurosos sobre este tipo de empresas que cotizan en la bolsa para de esta manera garantizar la confianza del mercado, así como la protección de los inversionistas. Esta ley creó un nuevo organismo supervisor de la contabilidad de las empresas, nueva regla de independencia del auditor, una reforma de la contabilidad corporativa, la protección del inversionista y aumentó las penas criminales y civiles para las violaciones al mercado de valores. Por otra parte, me establece acá que es una ley federal de Estados Unidos. Al decir ley federal se refiere que aplica para todos los estados, que ha generado una gran controversia y que supuso la respuesta a los escándalos financieros de algunas grandes corporaciones, ¿ok? Como los nombres que aparecen acá. La ley toma su nombre del senador del Partido Demócrata, Paul Sarbanes, y el congresista republicano Michael Oxley. Asimismo, la ley introduce responsabilidades penales bien rigurosas para los consejos de administración y unos requerimientos por parte del Security and Exchange Commission, que es el organismo encargado de regulación del mercado de valores en los Estados Unidos. De aquí en adelante le diremos el SEC. La ley también hace referencia a la independencia de las auditorías, el gobierno corporativo, así como la transparencia financiera. Se considera uno de los cambios más significativos en la legislación empresarial desde el New Deal de la 1930. En fin, esta ley regula las funciones financieras, contables y de auditoría. Fíjense, esto es importantísimo. Claro, esto aplica para los Estados Unidos de Norteamérica, ¿ok? Regula las funciones financieras, contables y de auditoría y castiga de manera severa acciones fraudulentas de las llamadas de cuello blanco y crímenes corporativos. Su alcance es internacional y se aplica a las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, así como sus filiales y subsidiarias. Es decir, todas empresas externas o extranjeras, o sea, de otros países, que tengan inversión en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, son alcanzados por esta ley, por supuesto, cuando está refiriéndose a su aplicación en los Estados Unidos de Norteamérica. Los puntos más importantes que introduce la ley fue la creación de la comisión encargada de supervisar las auditorías de las compañías que cotizan en la bolsa de valores. Prohibición de préstamos personales a directores y ejecutivos. Transparencia de la información de acciones y opciones de la compañía en cuestión que puedan tener los directivos, ejecutivos y empleados claves de la compañía y consorcios, en el caso de que posean más de un 10% de acciones de la compañía. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, continuamos. Endurecimiento de la responsabilidad civil, así como las penas, es decir, la parte penal, ante el incumplimiento de la ley. Se extienden las penas de prisión, así como las multas a los altos ejecutivos que incumplen y o permiten el incumplimiento de las exigencias en lo referente al informe financiero, es decir, a los distintos informes financieros. Me espero un momento, tomo un poco de agua y seguimos. Bien, continuamos. Protecciones a los empleados
en caso de fraude corporativo. Entonces, en este sentido, la Oficina de Empleo y Salud se encargará en menos de 90 días de reinsertar a los trabajadores. Se restablece una indemnización por daños, la devolución del dinero defraudado, los gastos en pleitos legales, así como otros costos que surjan de fraudes por parte de las empresas. Los Estados Unidos de Norteamérica, fíjense, esto es importante, los Estados Unidos de Norteamérica no aplican normas internacionales de auditoría. Esto es importante que ustedes lo conozcan, ¿ok? Esta es la razón por la cual tienen su propia normativa para regular la contabilidad de las empresas, ¿ok? Así como las auditorías. Reglas de independencia del auditor, una reforma de la contabilidad corporativa, la protección de los inversionistas y aumento de las penas criminales y civiles por las violaciones al mercado de valores. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. Veamos ahora, perdón, el caso nuestro. ¿Cuál normativa se aplica en Venezuela como principios de contabilidad y auditoría de aceptación general? ¿Hay alguien que esté conectado, por favor, que me pueda responder? ¿Cuál normativa se aplica en Venezuela como principios de contabilidad por una parte y de auditoría por otra parte, de aceptación general en Venezuela? Bien, veamos. Vamos con la parte primeramente de contabilidad. En Venezuela se aplican las normas internacionales de información financiera, NIF, las cuales fueron adoptadas por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. En este sentido, estos son los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela a través de los boletines de aplicación BEN-NIF. En cuanto a las normas de auditoría, se aplican las normas internacionales de auditoría NIA y fueron adoptadas igualmente por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, y estos son los principios de auditoría de aceptación general en Venezuela. ¿Ok? En la parte contable, la Federación cuenta con un comité permanente de principios de contabilidad. Asimismo, la Federación cuenta con un comité permanente de principios de auditoría. Bien, conversemos, vamos a ver un poco porque me interesa que estemos claros con esto. ¿Cuáles son esos principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela? BENNIF, ¿ok? Estoy citando el boletín de aplicación número 8, ¿ok? Establece principios de contabilidad generalmente aceptado en Venezuela, BENNIF, el cual fue aprobado en un directorio nacional extraordinario en Caracas, Distrito Capital, que se llevó a cabo del 22 al 24 de noviembre del año 2018. Claro, esta adopción se hizo a partir del año 2008. Lo que pasa es que a través de los diferentes directorios se han venido actualizando la normativa, porque fíjense que pues, en este caso el boletín es su cuarta versión de este BA-BENIF número 8. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Esta parte es bien interesante, bien importante, porque para nuestra carrera, que conozcamos cuáles son esos principios que rigen nuestra profesión o que regirán en su futuro la profesión que ustedes están a punto de obtener. Veamos entonces qué me establece estos principios. Establece los acuerdos, ¿ok? Los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela, BENNIF, se clasifican en dos grandes grupos. Prestemos atención, por favor. BENNIF, grandes empresas, o GE, correspondientes a los principios de contabilidad que adoptarán las grandes entidades
y están conformados por los boletines de aplicación BA, BENNIF, que deben ser aplicados conjuntamente con las normas internacionales de información financiera completa, porque esto es un juego completo de normas que aplica para las grandes empresas. La otra clasificación es BENNIF PYME o para pequeñas y medianas entidades, correspondiente a los principios de contabilidad que adoptarán las pequeñas y medianas entidades venezolanas, conformados por los boletines de aplicación BA-BENNIF, que deben ser aplicados conjuntamente con la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades, NIF para pyme. Aquí le hago un pequeño resumen. Perdón. Estas BENNIF grandes empresas son normas que están por separado, ¿ok? Separadas, que ya más adelante veremos cuáles son algunas de ellas. Y la BENNIF para pyme es un solo compendio, un solo libro, ¿ok? Que se aplica para las pymes o pequeñas y medianas entidades. Otra cosa que le quiero aclarar para que estemos en cuenta de esto. ¿Cuál criterio se aplica para considerar que estemos en presencia de una gran empresa o de una pequeña y mediana entidad? ¿Ok? Según la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela y lo acordado en los diferentes directorios, se consideran grandes empresas aquellas que coticen en la bolsa de valores. ¿Ok? El resto de empresas que no coticen en la bolsa de valores, entonces se consideran pequeñas y medianas entidades y aplican las NIF para pymes. Sin embargo, en aquel entonces se llegó a esto. La clasificación de gran entidad o pequeña y mediana entidad será decidida por cada entidad, tomando como base los criterios que sean aprobados por el gremio de contadores públicos, diseñados con la finalidad de aplicación de uno de los dos grupos que conforman los BENNIF. Lo que les acabo de explicar, fíjense, ¿cuál fue el criterio? El criterio que dice acá, criterios aprobados, fue empresas que coticen en la bolsa de valores, se consideran grandes empresas, y las que no coticen en la bolsa de valores, entonces se consideran pequeñas y medianas entidades. Okay, entonces fíjense acá, a la fecha de este pronunciamiento, los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela, BENNIF, son los siguientes. Y le leo muy brevemente para que nos fastidiarle mucho con esto. El BA-BENNIF número 0 es el acuerdo marco para la adopción de normas internacionales de información financiera. ¿Ok? La BA-BENNIF número 2, criterios para el reconocimiento de la inflación en los estados financieros preparados de acuerdo con BENNIF. Fíjense aquí, fíjense que aquí tenemos diferentes versiones, ¿ok? Porque estos boletines, según los directorios, se pueden ir modificando uno u otro. Este anterior, la última modificación fue el año 2011. Este vean BENNIF número 2, ¿ok? La última modificación fue justamente de este noviembre 2018. Vea BENNIF número 4. Perdón, no les expliqué qué quiere decir Vea BENNIF. Esto quiere decir Boletín de Aplicación Venezuela, Normas de Información Financiera. Si quiere, tomen nota de eso. Alguien que esté presente, por favor, y tiene alguna duda. Bien, le repito, le voy a dar tiempo para que tomen nota. ¿Qué quiere decir BA BENNIF? Quiere decir Boletín de Aplicación Venezuela, Normas de Información Financiera. Me disculpa que no se los había explicado. Entonces, cada vez que digamos BA BENNIF, estamos diciendo Boletín de Aplicación Venezuela, Normas de Información Financiera. Lo que el número cuarto es determinación de la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación en el marco de las regulaciones contenidas en el Código de Comercio venezolano. Entonces, fíjense, esta versión todavía se aplica la de marzo del 2011. ¿Por qué? Porque hay una norma en las normas internacionales de información financiera, ¿ok? Que es específicamente para los hechos ocurridos después de la fecha de cierre. Hechos ocurridos
después de la fecha del balance. Entonces, como en Venezuela no teníamos una norma que se refiriera a este tópico, entonces, por eso es que dice acá, en el marco de las regulaciones contenidas en el Código de Comercio venezolano, para que de esta manera se pueda hacer un complemento entre la norma y lo que dice, lo que establece nuestro Código de Comercio venezolano. Haga una pregunta hasta ahora, alguna inquietud. Ok. El BA BENIS número 5, criterios para la presentación del resultado integral total, de acuerdo con la versión número 2. Ok, fíjense que este es del año 2016. La BA BENIS número 6, criterios para la aplicación en Venezuela de la BENIF PYME, es decir, para BENIF, para pequeñas y medianas entidades. Y esta es del año 2011. La BA BENIF número 7, utilización de la revaluación como costo atribuido en el estado de situación financiera de apertura. Les explico brevemente esto, qué quiere decir esto de costo atribuido, para que estemos en contexto, ¿ok? Una vez que las empresas, o sea, en Venezuela no se aplicaban normas internacionales de información financiera. Una vez que comienzan a aplicarse normas internacionales de aplicación financiera, entonces, por supuesto, hay un cambio de normativa, ¿sí? Cuando estamos entonces armando los estados financieros de nuestro primer ejercicio, aplicando normas, ¿qué costo o qué monto le colocaríamos a nuestros estados financieros? Ok, se puede colocar un monto actualizado, ok, según lo establece un peritaje o un perito, en el caso de los activos. Es decir, que se pudo haber actualizado como por inflación. Entonces, ese monto que se colocó en ese momento para esos para esos estados financieros de apertura, una vez que se decidió adoptar normas internacionales de información financiera, es lo que se denomina costo atribuido. ¿Ok? De ahí en adelante, ese costo atribuido también puede ser reevaluado. Es decir, si en el año 2011, 2012, que fue que se hizo la conversión a normas internacionales de información financiera, entonces es posible que le hayamos colocado a esos activos unos montos actualizados. Pero ya para este año 2025, esos montos ya no son ni siquiera históricos, son costos prehistóricos, vamos a decirlo así, aunque suene chistoso. Entonces, eh, es lo que para eso es esta norma, pues. Utilización de la reevaluación como costo atribuido en el estado de situación financiera de apertura. ¿Se entiende la explicación, por favor? ¿Alguna duda? Bien, continuamos. El BA-BENI número 9, tratamiento contable del régimen de prestaciones sociales y la indemnización por terminación de la relación de trabajo. La BA-BENI número 10, tratamiento alternativo para el reconocimiento y medición del efecto de las posibles variaciones de la tasa de cambio de los pasivos denominados en moneda extranjera. El BA-BENI número 11, reconocimiento del impuesto diferido pasivo originado por la supresión del sistema del ajuste por inflación fiscal en Venezuela. Ven. Y otra es que, por supuesto, que es un solo compendio, ni para pyme, norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades, ni para pyme, versión 2015, cuya adopción fue aprobada por el Directorio Nacional Ampliado Extraordinario, reunido en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, el viernes 19, sábado 20 de febrero 2016, aplicada conjuntamente con los boletines de aplicación antes detallados y considerado lo establecido en las disposiciones transitorias en este pronunciamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se ha conectado, por favor? Si está alguien conectado, me pudiese hablar porque como tengo la pantalla completa, no puedo ver si tengo algún acompañante. Bueno, seguimos. Hablemos entonces aquí brevemente de las normas internacionales de auditoría
que, como les decía, fueron adoptadas por Venezuela y se aplican en Venezuela. ¿Ok? Como pueden ver acá, que le traje un pequeño resumen de cuáles son esas normas internacionales de auditoría y viene por grupos. Un primer grupo, principios y responsabilidades globales, que es la serie 200, viene desde la NIA 200 hasta la NIA 240. Ok, le leo solamente uno, perdón, para no, o sea, no tenemos el tiempo para detallar todo esto. Por ejemplo, la NIA 200, Objetivos Generales de Auditor Independiente y conducción de una auditoría de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. La NIA 220, control de calidad para una auditoría de estado financiero. La NIA 240, responsabilidad del auditor en relación con el fraude en una auditoría de estados financieros. La NIA 260, comunicación con los encargados del gobierno corporativo. NIA 265, comunicación de deficiencias en el control interno a los encargados en el gobierno corporativo y a la administración. Fíjense, una vez que se finaliza la auditoría, ¿ok? Se entrega, por supuesto, el dictamen de auditoría, ¿sí? Que es lo necesario que usted como auditor entregue, porque esa es su responsabilidad contractual, el informe de auditoría y a su vez entregue la carta a la gerencia. ¿Qué es la carta a la gerencia? Es justamente lo que está estableciendo la NIA 265, que es una comunicación bien detallada en cuanto a las deficiencias en el control interno y debe ser, por supuesto, dirigido a los encargados del gobierno corporativo y a la administración. Sin embargo, debemos considerar quién hizo la contratación. Si me contrató uno de los socios, yo debo dirigirle unos ejemplares. ¿A quién me contrató? Asimismo, debo dirigirle los ejemplares, ¿ok? A la administración, como dice acá. Otra sección, que es la serie 300, que es planificación y riesgos y respuestas. ¿Ok? Aquí está la parte de planeación de una auditoría, importancia relativa en la planeación de auditoría, respuestas del auditor a sus riesgos evaluados, consideraciones de auditoría relativas a una entidad que usa una organización de servicios. Esa es la serie 300. La parte de planificación, riesgos y respuestas, ya la vimos acá. Y la parte final, que son las evidencias de auditoría, que es la serie 500. Después viene la serie, disculpen, no la parte final, viene la parte de la serie 600. Es cuando se utiliza el trabajo realizado por otros auditores. La serie 700, que cubre las partes del informe de auditoría. Fíjense acá, ¿ve? La unidad 700, formación de una opinión e informe sobre el estado financiero. Si la serie 700, esto es cuando es una opinión sin salvedad o una opinión limpia. La NIA 705, modificaciones a la opinión en el informe del auditor independiente. Es decir, ya en este caso no fue una opinión limpia o una opinión sin salvedad, sino sencillamente hay una variante, ¿ok? Pueden ser una opinión con salvedad, puede ser una abstención de opinión, puede ser una negación de opinión. Eso depende del caso y depende del alcance de auditoría y depende de los obstáculos que hayamos encontrado en la auditoría. Me disculpa si he profundizado un poco en esto, pero es importantísimo que conozcamos así la normativa de auditoría que rige para Venezuela. Y está la serie 800, que está la NIA 800, consideraciones especiales, por ejemplo, auditoría de estado financiero, preparado de acuerdo con el marco con propósitos especiales. ¿Sí? Y hablemos ahora, ya que nos queda poco tiempo, sin embargo, vamos a conversar referente a nuestra segunda tarea, es un informe administrativo. ¿Ok? ¿Cuáles son los tópicos? Vamos a conversar, o mejor dicho, ustedes van a desarrollar lo que son los contratos informáticos y van a desarrollar la parte de la ley Sarbanes-Oxley que ya les expliqué recientemente en esta presentación. ¿Ok? Y finalmente recordemos que la suerte y el éxito se presentan cuando la preparación encuentra una oportunidad. Mil gracias por su amable atención. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud,
En esta oportunidad tampoco tuve ningún acompañante. Sin embargo, bueno, quiero recalcarles la importancia de que participemos, que participen activamente en estos encuentros, porque así podemos de verdad conversar un poco referente al contenido de la materia, nos conocemos y estamos en vivo. O sea, este es el momento que nosotros podemos socializar este contenido y socializar nuestras opiniones. Cualquier duda, cualquier inquietud, aquí puede ser perfectamente aclarada. No me queda más que desearles feliz tarde, desearles feliz éxito académico, que Dios me lo bendiga siempre. Será hasta la próxima, próximo encuentro.